y está desbaratando México, y está desbaratando la iglesia, y está desbaratando los sacerdotes, y está desbaratando nuestra congregación, y está desbaratando todo, y no creemos que existe. Mira tú qué tontería. Es como si llegaras a tu casa y todo estuviera revuelto y te hubieran robado todo el dinero y tú dijeras, no existen los ladrones. Pues qué tontería, si estás viendo las cosas. No se necesita ni fe para eso. Bastan 2 dedos de frente para entender que el demonio tiene mucho poder. Porque nosotros lo hemos soltado, no porque sea poderoso. El demonio siempre es fanfarrón, presume de ser. Pero nosotros, al alejarnos de Dios, alejarnos de nuestros pastores, al alejarnos de los sacramentos, le estamos dando poder al Satanás. No porque sea poderoso. La Virgen tiene poder para echarlo inmediatamente al infierno. Pero somos nosotros los que nos estamos alejando de Dios. Y ahora la Virgen María, esta situación de México, no la soluciona ningún obispo, ningún papa, ningún sacerdote, ningún santo. La única, repito, a la que Dios le dio poder para aplastarle la cabeza a Satanás, esa es María. Esa es María de Guadalupe, María. No hay más. Un aplauso a la Virgen María. Entonces, como digo, Papa muy bueno, Papa muy santo, pero la Virgen lo tuvo que obligar a hacer la consagración. Muy bueno y muy santo, ya está en el cielo, que interceda por nosotros para que no nos vaya a suceder a nosotros lo mismo y que la Virgen nos vaya a obligar a hacer entre ruinas y lágrimas lo que ya deberíamos haber hecho y lo que tenemos que hacer lo más pronto posible. Entonces, con el atentado al Papa Juan Pablo II, podríamos decir que ya se acabó las profecías de Fátima. Él fue el Papa de Fátima. Pero dice el cardenal Ratzinger una cosa extraordinaria. Dice, el misterio de Fátima no se ha acabado. El misterio de Fátima no está terminado. Falta una cosa. Falta una profecía por cumplirse. ¿Cuál es esa profecía que hizo la Virgen de Fátima y que no se ha cumplido? Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Este es el misterio que tenemos que entender. Porque nosotros escuchamos la Biblia, la palabra de Dios, pero no entendemos lo que está diciendo. Es lo mismo que Jesucristo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Pero qué significa no prevalecerán? Que el demonio la va a atacar, que va a parecer que la va a destruir, que la iglesia tiene que pasar por la pasión de nuestro Señor Jesucristo y por la muerte y después resucitará. No, que el demonio no le va a hacer nada. Lo mismo triunfará. ¿Viene el triunfo de María, sí o no? Sí. ¿Estamos seguros? Sí. ¿Que María triunfará? Sí. ¿Qué tiene que venir antes del triunfo? La batalla. La batalla. Es de lógica, porque dice San Agustín, ¿cómo quieres ser coronado si no has vencido? ¿Y cómo quieres vencer si no has luchado? ¿Y cómo quieres luchar si no sufres tribulaciones y tentaciones? Entonces, estamos seguros de que viene el triunfo, pero antes del triunfo viene la batalla. La batalla decisiva entre la mujer y la serpiente. Eso está en la Escritura. No necesitamos que la Virgen se nos aparezca. Ella nos viene a recordar lo que ya está en la Escritura desde siempre. Pero si no leemos la Escritura, o la leemos y no la entendemos, pues entonces tiene que la Virgen estarse apareciendo a cada rato para recordarnos lo que todos deberíamos de saber, de papas, obispos, sacerdotes para abajo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Génesis 3:15? El protoevangelio, el primer evangelio, el anuncio de lo que será todo el evangelio. Pondré enemistad
subrayen en sus Biblias, Génesis 3:15. Es Dios, es Yahvé, el que está hablando a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Doble enemistad. De un lado la mujer y sus hijos, y de otro Satanás y sus hijos. Todos los hijos de Satanás luchando. Esa es una enemistad puesta por Dios. Dios mismo declara la guerra, y Satanás se toma en serio la palabra de Dios. Por eso Satanás odia a las mujeres, porque sabe que Dios les dio a ellas poder, las ha hecho sus aliadas, así lo decía Juan Pablo II, para destruir el reino de Satanás. Cuando Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, está diciendo una cosa, podríamos decirla a nuestro humano entender, escandalosa, porque está poniendo a la criatura más poderosa, a Satanás, contra la criatura más débil. Yo digo que esto es como las luchas allá en mi pueblo, en San Pedro Tlaquepaque, y que Dios es el referee, como si estuviera diciendo: en esta esquina el dragón de 7 cabezas, en esta otra la humilde doncella de Nazaret. Y uno dice: pero ¿cómo es posible que Dios enfrente a la criatura más poderosa, más terrible, contra la humilde doncella de Nazaret? Porque Dios resiste a los soberbios y a las humildes da su gracia. Amén. Amén. Y la mujer va a vencer por el poder de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo. Si la mujer es humilde, si la mujer se agarra de Dios, va a derrotar a Satanás. Eso está escrito en la Biblia. Es palabra de Dios escrita en la Biblia. ¿Quién dice amén? Amén. Y esa enemistad es irreconciliable. Enemistad puesta por Dios. Y toda la historia de la humanidad es una lucha entre la mujer y la serpiente. Y por mujer entendemos 3 mujeres. Primero, la Madre de Dios. ¿Quién es? María. La Virgen María. Segunda mujer, la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? María. La iglesia. ¿El demonio odia a la iglesia? ¿Quiere destruir la iglesia? ¿Va a destruir la iglesia? No. No va a destruir la iglesia. Va a parecer que la destruyó. Como Jesucristo, que murió en la cruz. Parecía que ya estaba derrotado, pero después resucitó. Amén. Amén. Pues así mismo la iglesia todavía no ha pasado lo más terrible. Viene más confusión, viene más lucha y batalla dentro de la iglesia. Parecerá que la iglesia morirá, sufrirá la pasión como nuestro Señor. La esposa de Cristo tiene que seguir la vida de Cristo. Y la iglesia también morirá crucificada. Pero ¿qué viene después de la muerte? El triunfo del corazón inmaculado de María, la resurrección y la victoria de la iglesia. Amén. Amén. Un aplauso a Dios nuestro Señor por esa victoria, de la cual estamos ciertos, lo que tenemos fe. Entonces, decíamos que antes del triunfo de María viene la batalla. Pero esa es una batalla como la de Gedeón. No les puedo platicar toda la historia de Gedeón, lean capítulo 7 de los Jueces, pero el problema, o más bien la historia de Gedeón, es que Gedeón no quiere luchar. Él es un campesino y no quiere ir a la guerra. Y Dios le dice: tú te vas a ir a la guerra. Y dice Gedeón: bueno, yo voy a la guerra si tú me aseguras la victoria. Y Dios cede a la petición de Gedeón y le dice: bueno, ok, te voy a asegurar la victoria. Y entonces, como ya tiene asegurada la victoria, pues entonces se le juntan un montón de vagos
de criminales, de gente que los perseguía la justicia, y se le juntan a Gedeón y junta como 30,000 hombres para luchar contra los madianitas. Y Dios le dice, no, así no es. Yo te aseguré la victoria. Esto es un honor participar en el ejército del Señor de Yahvé. Así que nada más quiero a los hombres de fe. Y hace una purificación, y de los 30,000, después de varias pruebas, solo quedan 300. Los 300 de Gedeón vencen a los más de 30,000 madianitas. Entonces, lo mismo pasa ahora. ¿Estamos seguros de la victoria de María? Sí. ¿O no? ¿Sabemos que María va a triunfar? Sí. Si María pues nos invita, es un honor que la Virgen María invite a los obispos mexicanos, a los sacerdotes mexicanos, al pueblo de México, a dar la batalla. Es un honor, no es un castigo, no es un insulto, es un privilegio. Pero María, aunque invita a todos, solo quiere a los que tienen fe, a los obispos que tienen fe, a los sacerdotes que tienen fe, que aman a María, a los seglares que tienen fe y están consagrados a María. Invita a todos, pero nada más quiere a los hombres de fe, porque la victoria está asegurada. Es un privilegio estar en el ejército de María. Amén. Amén. Entonces, fíjense qué honor está dando la Virgen María, pidiéndole a México que dé el aporte decisivo al triunfo de su corazón inmaculado. Cuando yo entendí esto, porque no crean que a mí se me aparece la Virgen o veo visiones, yo no veo nada, yo nada más leo la Escritura y soy un hombre de fe, pero poquito, me costó trabajo entender. Yo tampoco creía que el aborto era una cosa muy importante o alguna cosa, que había muchos pecados en el mundo y que además pues ya abortaban en Estados Unidos, en China, y pues que no había remedio más que hacer lo mismo aquí en México. Yo tampoco tenía las cosas claras, hasta que empecé, a la luz de la Escritura y a la luz del privilegio guadalupano, del gran amor que la Virgen tiene, empecé a entender la gravedad de la situación de México y lo que la Virgen nos estaba pidiendo, el honor que concede a México de ser el país que dé el aporte decisivo al triunfo de su corazón inmaculado de María. Yo creí que era Portugal. Indudablemente que Portugal también tiene un gran papel, pero que la Virgen quiera que México dé el ejemplo, haciendo un acto poderoso de fe, confiando en la Virgen María, consagrándose con todos los obispos y todos los sacerdotes, saliendo desde la basílica con la Virgen original, desde la basílica, sacando a la Virgen de Guadalupe y al Santísimo por las calles hasta la catedral. Es un privilegio, no es un insulto, no es un regaño, porque si nosotros hacemos eso y hacemos la consagración de nuestro país, y hacemos el desagrar a la Virgen María, y hacemos el exorcismo, que exorcismo significa un acto de fe, una renuncia a Satanás, que no es nada extraordinario. El exorcismo no es nada extraordinario, se hacen los bautizos. Antiguamente el agua bendita era agua exorcizada, exorcismo de criatura agua. Exorcismo era, se hacían exorcismos